Me preparo. Me voy a poner cronómetro porque el tiempo es un enemigo para mí. Yo me criticaba a mi pastor porque predicaba largo y cuando me empecé a predicar yo me pasó lo mismo, así que sigo la misma línea. Pero bueno, vamos a leer el versículo de Efesios capítulo 6. Antes, yo traje también algo para compartirles, que son golosinas, pero como ya vienen comiendo golosinas hace rato, no las sacamos, ¿no? Ah, sí, las sacamos. Las sacamos. Yo inspiré a algunos chicos estos días a que hagan lo mismo, pero bueno, inspiración, no se copiaron, se inspiraron. Imitaron. Esperen que no lo puedo sacar. Bueno, pero yo no le voy a dar a cualquiera, porque esto sale caro. Ahí se me cae. Ahí está. Son caramelos de dulce de leche, ¿a quién le gusta? Ah, así levantan la mano. Bueno, pero yo le voy a dar al que participe. Yo voy a preguntar cosas o voy a esperar el momento que ustedes participen, pero no pueden decir cualquier cosa para que yo le dé un caramelo. ¿Ok? Yo le di a Tiene que decir algo que tiene que ver con el tema, ¿ok? Bueno, y yo le voy a dar, así que quédense tranquilos, tengo bastante, miren. Le voy a dar, le voy a pedir públicamente disculpas a Lío que ayer lo tacleé y tomá. Vos te mereces otro caramelo. Perdón, querido. Igual es todo divertido el choque, ¿no? Ay, pobrecito, cuando lo choqué casi me asusté y lo maté. Bueno, Efesios capítulo 6. Versículo 17, Marcos leyó una parte y la otra parte del versículo corresponde a esta parte, que dice así: pónganse la salvación como casco, eso habló Marcos, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y bueno, esta es la última pieza de la armadura. Pero cuando yo estaba estudiando este pasaje, nosotros ya habíamos estudiado este libro con los líderes por Zoom, y después nosotros lo habíamos hecho en Atalaya también, o sea que yo ya estaba bien empapado de esto, pero estudiando volví a darme cuenta de algunas cosas. Y una cosa que me llamó la atención es que todas las piezas de la armadura que nos narra el texto son para defenderse. Y hay una sola que sirve para contrarrestar el ataque, que esta es ¿cuál? La espada. Bueno, no le di caramelo porque respondieron todo y me quedo sin caramelo de uno. Pero esperen, ya vienen más preguntas, Bien, la espada es el único, es interesante esto porque es el único elemento que sirve para contrarrestar el ataque del enemigo. Y esto, dice el apóstol Pablo, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando pensamos en la espada del Espíritu, ¿qué tipo de espada nos imaginamos? Con fuego, bien. ¿Qué tipo de espada? Grande, chiquita, gigante, así. Grandote, bien grande. Larga. Bien, que tiene un caramelo, ¿no? Toma. ¿Quién más había contestado? ¿No me contestaron? Pastor, yo no te escuché decir nada, así que lo vamos para acá. Yo dije blanca. Una espada blanca. ¿Cómo dijiste, pastor? Una espada blanca. Pues no, te va a hacer mal. No, tengo que contestar. No, pastor. Te va a hacer mal, pastor. Mucho dulce. Yo respondí. ¿Vos también? Bueno, toma. Bueno. No los escuché a ustedes. Ya está, no. Ahora va a haber más cosas. Bueno, una espada grande, ¿no? Acá le robé a los romanos con permiso de Facu, así que no fue robo, fue prestación. Algo así uno se imagina, o más grande todavía, una espada tipo medieval, la espada del Espíritu. O sea, si es la palabra de Dios, tiene que ser algo potente, grande, poderoso, imponente, ¿no? Cosa que si saco la espada del Espíritu y tipo las tortugas ninja, gigante. Bueno, otra cosa curiosa es que yo también estuve estudiando el pasaje y cuando vamos a ver el idioma original, la palabra que se traduce espada es mahaira. No importa, no tienen que saber pronunciar esa palabra. Pero lo importante es que esa palabra que se traduce como espada, en el original significa daga o puñal. No una espada de estas. Y ahora voy a sacar otro tipo de espada, pero la voy a volver a guardar porque es una espada de verdad, así que por las dudas. ¿Dónde está? Sí, ahí había una
espada, pero no la veo. Acá. Cuidado. ¿Te cortaste? Uy. Bueno, algo así es la espada que habla el texto. La espada del Espíritu es esto. Chiquito, ¿no? ¿Qué les parece? Con esto se defienden ante el diablo. Es chiquito. Che, me parece que me corté. Uy, me corté. ¿Vos también? Bueno, es filosa la espada del Espíritu. Bueno, no quería traer esto, pero me olvidé la otra espada y se la pedí a los cocineros y sabía que era peligroso. ¿Tienen otra curita? Esto es para que vean el poder de la palabra. Mira lo que es el poder de la palabra. Te corta. Penetra hasta lo profundo del alma. El hueso. Bueno, entonces la espada del Espíritu es una espada chiquita. Bueno, lo que dice acá el texto, no siempre, pero es una espada chiquitita, es una daga como esta, y que la daga la usaban los soldados romanos constantemente, o sea, todo el tiempo, hasta cuando estaban de civil. No sé si Débora había dicho que vos fuiste la del cinturón, ¿no? Que usaban el cinturón todo el tiempo y era sinónimo de orgullo, ¿no? Y en el cinturón llevaban la daga todo el tiempo, los soldados romanos, cuando estaban de civil o en cualquier momento, siempre con su cuchillo. Y la espada esta, la daga, el cuchillo, servía para batallas cuerpo a cuerpo, no se utilizaba todo el tiempo. ¿Entienden? O sea, esta se usaba para ir a la guerra, y una lanza y el escudo que nos relató Flor. Servía para ir a la guerra, pero todo el tiempo, esta espada de verdad es muy pesada, pesa 10 kilos aproximadamente. Imagínense llevar todo el tiempo esto acá. Muy pesado. Entonces, esta se usaba cuando se iba a la guerra. Todo el tiempo el soldado romano andaba con esta, chiquita, encima. Ahora, a mí me llama la atención porque, ¿por qué el Señor va a decir que nos defendamos con algo tan pequeño? La espada del Espíritu es esta pequeñita, pero si nos ponemos a pensar el por qué es pequeñita, lo que dijeron no está mal, pero hay otra razón de por cuál es pequeña. Y vamos a volver a leer el texto nuevamente y vamos a tratar de entender lo que el texto dice. Dios, cuando nos reveló su palabra, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, quiere decir que todo lo que está ahí es dado por Dios, que Dios lo inspiró, es como que lo exhaló. La palabra inspirar es más como exhalación, sería como Dios hizo eso a través de los hombres que la escribieron y ahí se escribió la Biblia. Entonces, todo lo que está acá lo inspiró Dios. Y por eso es muy importante eso que hizo Flor, muy bien, analizar lo que dice el texto para ver por qué dice lo que dice. Eso nos da la riqueza de la palabra de Dios. Fíjense que dice, pónganse la salvación como casco, y luego una palabrita, y tomen otra versión. ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Qué dice? Pónganse el casco. Creo que también dice, pero dice al principio, dice tomad, pero dice al principio, ¿no? Bien. Porque la idea es que nosotros somos los que tenemos que tomar la espada. Esa palabra tomen es un verbo. ¿Qué tipo de verbo es? El que sabe eso le doy 10 caramelos. No, los líderes no, los chicos. ¿Qué tipo de verbo es? Tomen. Un verbo, no, pero bueno, es un verbo imperativo. ¿No vieron eso todavía en la escuela? ¿No lo viste? Bueno, te ganaste un caramelo por tus profesores no te enseñaron. Bueno, un verbo imperativo. ¿Y un imperativo, saben qué es un verbo imperativo? Una orden, exactamente. Un verbo imperativo es una orden o una indicación. Entonces, cuando aparece a los verbos imperativos en la Biblia, este es un dato de color, hay que prestarle atención porque cuando aparece un verbo imperativo quiere decir que hay una orden de Dios, que es el autor de la Biblia. Por ejemplo, acá dice tomen, Dios está mandando a hacer algo, que en este caso es tomar la espada del Espíritu, que recuerden que es este chiquito peligroso. Y entonces fácil, si nos dice tomen la espada del Espíritu, la sacamos del cuchillito y de vuelta, vamos a pelear con ese cuchillito con Dios, contra el diablo.
El diablo Flor lo describió por el texto que leyó, el padre de la mentira. Y nosotros nos imaginamos al diablo como una bestia horrible, ¿no? ¿Cómo se imaginan al diablo? Rojo, cuernos, feo. ¿Alguien vio Superlibro? Yo de ahí preparo mis prédicas. No, Superlibro está muy bueno. Mis sobrinos lo ven y cuando estaba el tema del fin del mundo, el capítulo del fin del mundo, en Superlibro aparece un Satanás que es gigante, musculoso, estaba en su prime, con cuernos, así bien grandote, y capaz que algo así, en el colectivo de nuestra mente, pensamos que es así el diablo. Así que imagínense que tenemos que pelear contra el diablo con esto. Difícil, ¿no? Así que si Pablo nos está diciendo que peleemos con un puñal, y sí, exactamente, nos está pidiendo, porque acá no está hablando de la espada que habla, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, creo que el versículo 12, por ahí, que dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del alma. Esa palabra espada es otra palabra, y ahí sí está hablando de una espada de estas. Pero acá no, y es interesante, ¿por qué no? Bueno, en el texto no lo dice, pero está implícito. Nos damos cuenta que la espada que Dios nos da, la tenemos que aprender a usar. Porque a esto, los soldados romanos entrenaban mucho para usarlo. No es que le daban un cuchillo y dice vayan a pelear. Eran expertos en esto. ¿Para qué servía la espadita esta? Vení Juan y vos que sobrándote. No tengo otra espada, pero te ganás más caramelos si participas. Vos tomás la espada. Yo no lo voy a volver a tocar. Del diablo. Estamos peleando, no sé qué está peleando. Peleamos. Y después rebotan las espadas y vuelan las dos. Vuelan. ¿Ahí qué pasó? ¿Cómo seguimos la pelea? ¿El romano qué hace? No, puño no. Saca la daga. Y el romano ahí mostraba su habilidad, todo su entrenamiento lo sacaba ahí cuando sacaba la daga. Y el romano, si se quedaba 1-1, le convenía al romano porque seguro le iba a ganar al otro. Porque ellos entrenaban ese momento particular. Después de sí, lo que mostró Flor, de que se ponían en los escudos, detrás del escudo, y toda esa técnica, agarra hacia Juan y para. Toma. Toda esa técnica de guerra, una vez que llegaban a ese caso, porque eran casos extremos, cuando llegaban al caso extremo de que tenían que pelear cuerpo a cuerpo, los romanos sabían que podía, o le quitaban la lanza o la espada, ellos eran expertos con la daga. Y si te tocaba, ¿ustedes vieron Gladiador 1? Máximo Décimo Meridio, comandante. Bueno, Máximo Décimo Meridio era un experto, bueno, también era el comandante de los ejércitos del Imperio Romano, pero un experto, vieron cómo peleaba, que con cualquier cosita le daba una paliza a cualquiera. Bueno, los romanos literalmente, esa película está muy bien representada, yo estuve averiguando y se entrenaban a la perfección, porque ellos decían que con un mejor ejército iban a conquistar más territorio, y ellos estaban pensando constantemente en crecer su ejército, y que sean más profesionales. ¿Vieron otra película, 300? ¿Vieron que los de 300 tienen todo un físico espectacular? Todos están en su prime. Bueno, y las esculturas de esas épocas también eran con un físico espectacular. Yo digo, no había gimnasio en esa época. ¿Cómo hicieron? Bueno, se entrenaban muchísimo. No es que ese físico era para mostrarlo como lo hacemos ahora, que lo usamos con ese film. Es que el que tenía ese físico era una persona súper hábil, que iba a pelear súper bien y que se iba a saber defender. Y lo vemos en las películas. Ahora, para manejar esta daga, la espada del Espíritu, recuerden, es una daga, hay que saber usarla. Y eso lleva entrenamiento. El 99% de nosotros ni loco va a pelear una guerra con espada directamente. Y mucho menos si tenemos que ser expertos en esta espada. ¿Quién iría de ustedes a pelear una guerra con una espada? No, ya no se usa más. Hoy con un dron, en una cueva, tirás lo que quieras. Bueno,
Pero acá nos está llamando a ir a la batalla. O sea que hay que ir a pelear. Pero el único armamento, después de toda la protección, es esto. Entonces esto hay que aprender a utilizarlo. Y el mejor ejemplo que ilustra esto de cómo se utiliza la espada, porque no está hablando de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, cada capítulo, cada versículo, que tenés que usar todo para defenderte. Esa es la espada que dice el autor de Hebreos. Espada de 2 filos que penetra. Esto es una daga. Entonces, ¿cómo utilizo esta daga para defenderme? Bueno, vamos a Mateo capítulo 4. El que conoce la Biblia sabe qué parte de la Biblia vamos a leer. Capítulo 4, versículo 1. El que sabe, antes de abrir la Biblia, el que sabe qué escena vamos a leer, una escena histórica real. Vos tenés la Biblia abierta. Vos también tenés la Biblia abierta. Bueno, sí, es verdad. Cuando el diablo tienta a Jesús, es muy interesante este texto. Y vamos a leerlo. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Escuchen con atención. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Perdón que se me dio vuelta la hoja. Piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, con signos de exclamación. Las Escrituras dicen, y le cita un texto particular, un texto puntual que es justo para la situación en la cual Jesús está atravesando. Es un texto del libro de Deuteronomios, capítulo 6, creo que el versículo 8 era por ahí, en donde Jesús le dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús ahí dio una puntada certera. El diablo, fíjense que lo que primero hace el diablo es tratar de atacar su identidad. El diablo sabía mejor que nadie quién era Jesús. Jesús era Dios hecho hombre, el Dios encarnado. El diablo lo sabía, el diablo lo conocía de la eternidad pasada cuando él estaba en el cielo. Sabía quién era. El diablo mismo adoraba a Jesús antes de revelarse. Sabía quién era. ¿Por qué le dice, si eres el Hijo de Dios? Porque quería poner en duda su identidad. En realidad quería que Jesús, a ver si Jesús se rebelaba contra Dios y Jesús hacía su propia voluntad. Lo que el diablo no se dio cuenta, yo creo que sí, porque el diablo no es salame. Pero me suena raro que el diablo le dice eso porque el diablo sabe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen 3 voluntades, es una sola voluntad, porque es un solo Dios. Y el diablo quiso ver a ver si existía esa posibilidad de jugarle esta carta, de decirle, si eres Hijo de Dios, poniendo en duda su identidad. Pero Jesús no le responde a esa duda de identidad. Jesús lo que hace es responderle con un versículo. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Fíjense de vuelta, si eres el Hijo de Dios, eso es intencional. Tírate, pues las Escrituras dicen. Y ahora el diablo cita la Biblia. Sacó la daga el diablo también. Se pudrió todo. Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Ese versículo es verdad, es un versículo de la Biblia. No recuerdo, no anoté la cita. Pero también cita un versículo del Antiguo Testamento, y es verdad, citó la Biblia. Pero ¿qué hizo el diablo? No era un ágil, o no fue ágil, porque citó un versículo fuera de contexto. Agarró un texto y lo sacó de contexto y se lo puso a Jesús a ver si con eso caía. Pero Jesús, vivo, Jesús le dijo, ¿quién te creó a vos? ¿Me vas a ganar a mí? Jesús le respondió, sí, pero las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y yo me imagino ahí esa conversación súper cósmica entre el Dios encarnado y el diablo. Y cuando Jesús le dice esto, también él mismo es Dios.
O sea que el diablo no puede poner a prueba ni siquiera a Jesús mismo, porque él mismo es Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adorarás al Señor tu Dios y servirás únicamente a Él. Ahí Jesús, esta es la mejor ilustración para entender cómo utilizar la espada del Espíritu, que es una daga. La espada del Espíritu es una daga que te sirve justamente para eso, para defenderte en esos momentos más difíciles en donde el diablo utiliza la propia verdad de Dios, su palabra, para engañarte. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto. Yo estudiaba en un seminario, no voy a decir cuál porque no lo voy a quemar, pero que había ciertas cosas que vos decís, qué buen seminario, prestigioso, tiene más de 100 años, no sé qué, y en ciertas cosas, cómo transgiversan la palabra de Dios. La cuestión de género. No había problema para ellos, cómo te identificas. Sí, ¿cómo? Pero la Biblia es clara. Dios es claro sobre la sexualidad, Dios es claro sobre nuestra identidad. Varón y hembra nos creó, y nos creó a imagen de ¿quién? De Dios. Varón y hembra a imagen de Dios. ¿Pero qué te dice la sociedad? Bueno, pero vos podés ser lo que quieras, lo que sientas. La canción que cantó ayer Lisandro dice, ¿cómo es que dice esa frase? Modernidad, pero se olvidaron de... Tremendo. Terrible facto tiró ahí Ulises. La modernidad, todo muy lindo, todo muchos colores, todo, pero se olvidan lo que realmente somos, creados a la imagen de Dios. Y no podemos separarnos jamás de Dios, porque nuestro ser, somos como un imán, siempre vamos a ir hacia Dios. En todas las culturas del mundo, desde la primera cultura que se cree que es la China, no me acuerdo el nombre, ellos tenían una deidad a la cual adoraban. ¿Y quién les enseñó que había un Dios? Nadie, porque eso es innato en el corazón del hombre. Dice Romanos 1 que todos, por las cosas que Dios creó, se le ha hecho evidente que hay un Dios, creador de todas las cosas, solo por ver la naturaleza. Y el diablo lo que quiere hacer acá es engañar. ¿Pero qué hace Jesús? Conoce perfectamente la palabra de Dios. Y entonces sabe cómo defenderse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, chicos? Mira, Lizy, vos dame esa Biblia. Pero estamos un segundito. Esta Biblia me regaló Débora a los 18, 19 años. 19. Con esta Biblia yo conocí al Señor. Con esta Biblia, yo leyendo esta Biblia, el Señor abrió mis ojos y me mostró cuál era la verdad. Yo no quería saber nada con Dios. Yo me declaraba enemigo de Dios. Porque decía, ¿cómo puede ser verdad todo esto? Es una falsa. ¿Cómo puede ser que Dios creó de la nada el mundo en 7 días? Es una persona que me gusta mucho reflexionar. Pienso mucho, me hago la cabeza, y me engancho un tema y me meto, investigo. Y me hacía mucho la cabeza y dudaba de Dios. ¿A alguno de ustedes les pasó? ¿Dudó de Dios alguna vez? Algunos no, gloria a Dios, pero otros seguramente que sí. Y me taladraba la cabeza. Pero un día, Débora me regaló la Biblia, para un cumpleaños éramos novios, y dije, bueno, antes de decidir alejarme y hacer mi vida, voy a darle una chance a Dios y voy a leer la Biblia. Y leí esta Biblia. Y una vez que empecé no pude parar de leerla. Y miren que no me gustaba leer para nada. Ahí descubrí mi amor por la lectura. Primero conocí a Dios y eso trajo otras cosas. Y leyendo la Biblia, y yo oraba y era sincero con Dios, decía, Dios, yo no te amo, pero si vos sos real, revelate porque yo te quiero amar. Pero yo era consciente que no lo amaba y Él me cautivó con su palabra. Por eso cuidé esta Biblia, que es oro puro. Y ahora se la presté a Alicia a ver que tiene el mismo efecto. Y lo está teniendo. Amén. Amén. La Biblia, chicos, después del Espíritu Santo, que es el regalo más precioso, es la garantía de nuestra salvación. Pero después del Espíritu Santo, la Biblia es el regalo más preciado que Dios nos dio.
¿Lo creen? Esto es lo más preciado porque esto salió de la boca de Dios y llegó acá. Después, si quieren, un día le explico cómo es que llegó acá, pero para resumirlo, salió de la boca de Dios y llegó acá. Y cuando nosotros leemos, estamos escuchando las mismísimas palabras de Dios, el creador de los cielos y la tierra, de todo el universo, de todo lo que existe, habló y se reveló para que vos lo puedas conocer. Para que ustedes lo puedan conocer. No por ser hijo de pastor quiere decir que conocemos la Biblia. La conocemos cuando la leemos. No por venir a la iglesia de chiquito, porque te invitó a AXA, quiere decir que ya son cristianos. Conocemos a Dios cuando tenemos un encuentro con Dios, pero no podemos tener un encuentro con Dios sin su palabra, porque Dios nos habla a través de ¿qué? Su palabra. Y Dios le dijo a Jesús en una oración, al revés, Jesús le dijo a Dios en una oración, Juan 17:17, Jesús le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús le está diciendo a su propio Padre que nos haga santos, pero a través de ¿cómo? De su propia palabra. Es la manera en la que Dios te santifica. ¿Estás luchando con el pecado? Lo que dijo el pastor ayer. Seguramente que sí, pero no vas a santificarte por hacer una oración ahí y moquear un rato. Con respeto, les digo. Está bueno que pase eso. Pero si vos no lees la palabra de Dios, si eso no cala en tu corazón, no vas a cambiar, porque ¿qué te santifica? La palabra de Dios. Y si no lees la palabra de Dios, no te vas a santificar. Mañana o la semana que viene, cuando se termine la motivación, vas a volver a caer en lo mismo. Vas a volver a sentir dolor, vas a volver a sentir odio. La persona que perdonaste ayer acá, la vas a volver a odiar dentro de una semana, si no te santificás. ¿Y cómo te santificás? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Y además la palabra de Dios, y con esto termino, no sé cuánto tiempo tengo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Escuchen bien, no se distraigan buscando el texto, después se los paso. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo tenemos vida nueva? ¿Cómo somos transformados en nuevas criaturas? Pedro nos dice, el nuevo nacimiento se produce mediante la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de nuestro ser, dice Hebreos 4:12, creo, hasta lo profundo de nuestro ser, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Y dice que la palabra de Dios nos examina a nosotros. Es loquísimo, porque no es que nosotros examinamos a ver qué quiere decir la Biblia. Ella nos examina a nosotros mientras la leemos. Y penetra a lo profundo de nuestro ser. Y es ahí cuando el Espíritu Santo agarra su espada y penetra hasta nuestro ser, es ahí que nacemos de nuevo, porque la luz de Cristo ilumina nuestros ojos. Y cuando la luz de Cristo ilumina nuestros ojos, todo cambia por completo. Todo cambia por completo. Yo nací en una familia cristiana, y lo vuelvo a decir, desde pequeño he escuchado el Evangelio todo el tiempo. Mi mamá me hacía orar hasta para ir a comprar el kiosquito de la esquina. Pero no conocía a Cristo por eso. Conocí a Cristo cuando lo busqué. ¿Y qué dice? Joel ayer compartió un versículo que está en Jeremías, creo, que dice que Dios todavía puede ser hallado. Lo podés buscar y lo podés encontrar y lo podés conocer hoy. No necesitas mañana. Y si o no lo conoces hoy, podés probar mañana. Pero Dios todavía puede ser hallado. Por eso la espada del Espíritu es una daga, recuerden eso. Y para defenderte de las acechanzas del enemigo tenés que saber manejar esto. No es esta espada, que es más fácil defenderte con esto. Imagínate, le enganchás una, chao. Pero no es esta que tenés que ser súper hábil para manejarla. Y Jesús nos enseña, Mateo 4, Jesús nos enseña cómo defendernos con la espada del Espíritu. Sabiéndolo usar, trazarla con precisión. Tenés que leer tu Biblia. Decirle que está al lado, tenés que leer tu Biblia. Hoy si tenés un tiempito libre, sentate abajo de un árbol y lee tu Biblia. No la Reina Valera, o la que sea, tu Biblia. ¿Qué versión tenés, Bauti? La Reina de las versiones. Bueno, Reina Valera. Lee la Reina Valera. ¿No entendés la Reina Valera?
lee la NTV. ¿No te gusta la NTV? Lee el lenguaje actual. Tenemos 800 millones de versiones. Pero lee tu Biblia y así vas a aprender a manejar la espada del Espíritu y ella te va a librar de todos los ataques del enemigo. Porque aunque vos no te des cuenta, el diablo está todo el tiempo atacándote. Todo el tiempo, con tu sexualidad, con tu identidad, con tu fe, con tu familia, por qué los padres que tengo, por qué me tocó esta familia, por qué mi papá es esto, por qué, todo el tiempo. Y eso son voces en tu mente que las pone el diablo. Las pequeñas zorras están ahí, es el diablo. A veces no sos vos, por eso no te sientas a veces tan culpable. Es el diablo que pone esas cosas en tu cabeza. Pero ¿cómo rebato todo eso? Aprendiendo a manejar la palabra de Dios. Seguramente vas a empezar a leer y no vas a entender muchas cosas. Pero para eso están tus líderes. Para eso está el pastor Isaac. Nos va a contestar todas las preguntas que le vamos. Para eso están los pastores. En nuestra iglesia tenemos muchos líderes, muchos pastores, tenemos como 3 o 4 por grupo. Y a veces uno dice, ¿para qué está el líder? ¿Para compartirme el punto? No, el líder está para guiarte a conocer la verdad. ¿Tenés dudas? Cuando leas tu Biblia, anda a tu líder. Y tu líder no te va a rechazar. ¿No es así? No lo vamos a rechazar. Capaz que no tenemos la respuesta en el momento, pero nada que un mensaje del pastor no pueda solucionar. O nada que una buena Biblia de estudio no nos pueda ayudar. Un comentario ahí, a pie de página, nos va a hacer entender un poquito mejor. Hay herramientas para entender la palabra de Dios. Pero recuerden, la espada de espíritu es una ¿qué? Pero la tengo que aprender a usar. ¿Y cómo la aprendo a usar? Leyendo la palabra de Dios. Pónganse de pie. Les voy a contar una intimidad y luego oramos. Ayer cuando estaban todos acá sentados, arrodillados, orando, yo no me quería conmover porque tenía que orar. No me podía poner a llorar con ustedes. Pero hay una preocupación desde que conocí al Señor y que empecé a trabajar en el liderazgo ya hace como 8 o 9 años atrás. Desde que me convertí, al tiempito me pusieron a trabajar. Y una de mis preocupaciones es que lo mismo que me sucedió a mí por gracia, porque el Señor vino a mi vida por gracia, yo no hice nada bueno. Vino y se reveló a mi vida, que lo mismo que me pasó a mí le pase a los chicos, le pase a ustedes. Tener un encuentro con el Señor. Y yo a veces hablo con los chicos que lidero, que el 80% son mis sobrinos, y a veces les quiero pegar porque los conozco, dale, dejate hinchar. Pero mi preocupación genuina es, no solo es el campamento, esto se termina mañana a las 6 de la tarde. La vida sigue. Conozcan a Jesús, busquen a Cristo y que pueda hacer allá. ¿Qué hay mejor que Él? No hay nada mejor. Y si no estás seguro de que haya algo mejor que Jesús, probá, dale una oportunidad. Y vas a ver que vas a conocer a Cristo. Y no hay nada más hermoso que Él. Él es glorioso, Él es perfecto, Él te llena, Él te da plenitud. Él le da propósito y sentido a tu vida. Él llena tu corazón. Puedes ser la persona con menos capacidad económica o con menos inteligencia, pero Dios llena tu vida y llena todo lo vacío de tu ser, porque Él es la plenitud que lo llena todo en nuestro ser. Por eso, la mejor herramienta evangelística que tenemos, y eso es un eslogan de Sociedad Bíblica, no le quiero vender Biblia, pero es verdad, la mejor herramienta evangelística que tenemos es una Biblia. ¿Cuántos de ustedes no tienen una Biblia de papel? ¿No tenés? La habíamos regalado. ¿Vos tampoco? Son todas talares. Bueno, los que no tienen Biblia de papel, le vamos a conseguir una Biblia de papel, porque el celular es útil, pero hay que saber usar la Biblia en el celular, porque te distrae. Pero no, le vamos a conseguir una Biblia a los chicos. Yo consigo. No, le vamos a conseguir. Y no le vamos a cobrar nada, se la vamos a conseguir. Pero ustedes no tienen que prometer, porque ese regalo que me hizo Débora, prestame, dice, cuando éramos novios, y Débora renegaba con el novio que me tocó, esta Biblia me cambió la vida. Para siempre. Si yo me muero hoy, me voy en paz. Porque Cristo está en mi corazón. Y si yo cierro los ojos acá, abro los ojos en la eternidad, adelante de mi Creador. Esa certeza me la dio Dios cuando vino a mi vida.
Y esa certeza también puede estar en tu corazón. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios, Señor, hemos predicado tu palabra con las deficiencias propias de mi humanidad. Probablemente hay cosas que no he sido claro y cosas que los chicos no han entendido, pero Señor, te pido que tu palabra haya sido clara en sus corazones, que la luz de tu evangelio resplandezca en sus corazones, que su mente sea iluminada por tu Espíritu Santo a través de tu palabra y la luz de Cristo alumbre sus vidas y sean cambiados sus corazones, como vos, Señor, le dijiste a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Señor, que ellos puedan hacer una nueva vida, no simplemente se queden con sensaciones que sienten o cosas que le dijeron, que ellos puedan experimentar tu perfección, así como nosotros, muchos de nosotros los hemos experimentado. Oro, Señor, para que tu palabra, que es una espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de su corazón. Y si su voluntad está dividida entre el mundo y entre la iglesia, Señor, que quebrante su corazón con el poder de tu palabra, ilumine sus ojos. Que tu Espíritu Santo, el mejor espadachín que existe, penetre hasta lo profundo de su ser con tu palabra, Señor. Y produzca la vida. Produzcas vida, esa vida abundante que vos nos ofreces. Que tu palabra produzca vida abundante en sus corazones. Producí, Señor, una fe ferviente en ellos. También producí la convicción de pecado para que ellos puedan ver su error y arrepentirse de sus males. Pero dales vida, Señor. Cambialo por completo como lo hiciste conmigo. Yo no caminaba hacia ti, yo iba en contra de ti, Señor. Yo me dirigía hacia otro lado, pero vos me agarraste y me giraste, me dijiste: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y gracias, Señor, por iluminar mis ojos, porque yo era tu enemigo, Señor. Pero vos abriste mi corazón. Y te pedimos, con todo el deseo de nuestro corazón más genuino, que haga lo mismo en ellos, Señor.